Licenciada Elizabeth Schulz, psicóloga y sexóloga, directora de Carmenta, espacio dedicado a la psicología y a la sexualidad de la mujer. Atención presencial y virtual. Turnos al 291 4744 881. Instagram @CarmentaFem. Anímate a consultar. Muchísimas gracias, sí señor, estamos en comunicación viernes 8:30 en punto en la República Argentina con nuestra psicóloga y sexóloga de todos los viernes, nuestra columnista exclusiva, la licenciada Elizabeth Schulz. Buen día, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Buen día, buen Qué día. gusto escucharte, nos vamos a sexorar, ¿no? ¿Se entendió la palabra? ¿No? Estamos asexorando acerca de la sexualidad. Ahí está, ¿no? Me encantó, no te había entendido. Ah, te vi con esa cara de sorpresa, ¿eh? Te vi con esa cara de Sí, sorpresa. Nos vamos a asexorar, ¿no? sí. Sonó, pareció raro el término, pero es, en vez de asesorar, claro, estamos asexorando con la licenciada Elizabeth Schulz, ¿eh? Está muy peor Muy el término. bien. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿cómo estás, Eli? Muy bien, muy bien. Ya Bueno, como Bahía Blanca está retornando un poco a su ritmo, de a poco fue volviendo la luz, el ujú. agua. Sí, te iba a este, preguntar justamente, bueno, la licenciada vive en Bahía Blanca y bueno, estuvo, como todo Bahía Blanca, creo yo, sí, un momento dificilísimo, dificilísimo sí. y de mucho susto, calculo yo. Un montón, mucho susto. Hay gente que, bueno, que no pudo venir esta semana, porque, bueno, el tornado arrasó con muchas casas, se cayeron árboles arriba de algunas casas, autos, ¿no? Esos son, bueno, como dicen, y yo también coincido, son bienes materiales que se recuperan, ¿no? Como el tema de los autos, etcétera. Pero muchos Ujú, barrios carenciados que el huracán el tornado, perdón, el tornado que pasó, arrasó con esas casitas humildes y dejó un mucha gente. desastre. Sí, sí, me crucé con familias caminando por la calle, familias, que fue lo Que más triste que vi. sin nada, que se ven quedó sin nada. Sin nada, sin nada. La verdad que sí, muy feo, muy feo. Una familia que eran dos parejas, una señora más, eh, con unos nenitos, con bolsas y con los tres perritos. Oh, Fue tremendo, la verdad que nada, había que haber estado ahí, ¿eh? muy triste, sí, Para, muy triste, caminando. para entender lo que realmente pasó, ¿eh? Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, Eli, si no opinas lo contrario, vamos a A ver, meternos en lo nuestro. Bueno, a ver, este título que me has propuesto, el miedo a ver, irracional al embarazo. sí. Contame por qué me has propuesto este tema. Un beso para Bianca también, ¿eh? Ah, gracias. Ella es mi sobrina y siempre digo que es mi asistente y mi primer oyente y Ujú. crítica. Me acompaña en las charlas de sexualidad desde que tenía 13 años. Ah, Así muy que bien, muy bien, muy bien. desde los 13 años que me acompaña. ¿Y ahora Este, tiene? y ahora tiene 19. Ah, bien, bien. Y bueno, sí, le cuento a la gente, una de las cosas más importantes, beneficiosas, ¿sí? Es hablar de sexualidad dentro del marco familiar, Ujú. ¿no? Sí. Nada nos da mayor posibilidad de cercanía, de confianza, que dar ese espacio de diálogo y que se pregunte, que se charlen temas y aquello que las mamás, los papás o hermanas más grandes no saben, bueno, buscar información y tratar desde ese lugar de juntas crecer, ¿no? Para que la sexualidad sea una sexualidad libre y placentera Ujú. y que no sucedan cosas como esto, ¿no? El miedo irracional al embarazo. ¿Por qué Entonces, irracional? ¿Por qué irracional? ¿Cómo vino este título y el tema en sí? sí, te cuento bien cómo vino el título, Sí. porque creo que sí, es un tema muy común, es un tema arquetípico. ¿Qué quiere decir? Que es un miedo típico, el miedo al embarazo y al parto, ¿sí? Ujú, Miedo arquetípico, miedo común, pero del que se habla muy poco, ¿sí?
Entonces Sí, ayer cuando me mandaste mensajito que estaba con mi sobrina, como decía recién, esto del diálogo y poner este tema sobre el tapete, yo le pregunté a ella, decime ya, porque claro, con todo esto que pasó, la verdad estaba con la cabeza en otro lado y entonces me dice Bianca, ¿sabes qué, tía? En los últimos tiempos hablamos mucho con mis amigas porque tienen pánico a quedar embarazadas. Y entonces me acordé de unas cuantas pacientes que históricamente han venido con este tema y una en particular que la semana pasada, de una chica de 32 años, vuelve a traer este tema. Entonces ujú, ahí fue buenísimo y te mandé enseguida porque me parece interesante abordar este tema. Es muy amplio, como siempre digo, ¿sí? Pero voy a tocar algunos puntos que son centrales. ¿Qué es un miedo irracional? sí, Para empezar, ¿no? ujú, Bueno, miedo irracional está íntimamente ligado con trastorno de la ansiedad y es un tipo de miedo que para quien lo ve de afuera, que lo vemos de manera objetiva, decimos, pero no tiene lógica, no tiene sentido, pero para quien lo está sufriendo, pues tiene un sentido y tiene una lógica, claro, ¿sí? claro, Que habrá que tratar para atravesar ese miedo irracional. ¿Por qué? Porque son miedos que la persona tiene a situaciones o a cosas que no han sucedido ni van a suceder, ¿sí? Pero la creatividad y la fantasía desmedida lleva a crear escenarios tremendos. Entonces, ujú, vamos a poner miedo irracional puntualmente al embarazo y al parto. claro, Hablar concretamente del embarazo, miedo irracional al embarazo, que sufren algunas chicas en estos tiempos. Si bien es un miedo arquetípico, como dije anteriormente, pero vamos a hablar puntualmente de esto, que les está pasando a muchas jóvenes, ¿sí? Entonces mi pregunta es, como se le dice a mi paciente y se la hice ayer a mi sobrina, ¿no? Que me cuente ujú, de su familia, ¿qué es lo peor que podría pasar si llegaras a quedar embarazada? ¿Sí? sí. Porque en otros tiempos, ¿qué era lo peor que te podía pasar? Bueno, en muchos casos tremendos que, claro, No quedar los jóvenes, embarazada. Más atrás, bueno, está bien, desde otro enfoque, claro, está las bien. consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo Claro. peor que te puede pasar si quedas embarazada? Bueno, hasta hace, sí, unos años atrás, no muchos, pero quedar embarazada era que correr el riesgo que te echen de tu casa, el Ujú, estigma claro. social, Yo ¿no? me fui muy atrás, perdón, porque antiguamente se veía más cuando, ¿qué pasa que no queda embarazada? Yo me fui más atrás todavía. Bueno, ahí ya tenemos otro tema interesante de Sí, sí, abordar, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Muy interesante, porque también están las consecuencias psicológicas de lo que provoca el miedo a no quedar embarazada. Ya la Muchas veces, infertilidad, sí, 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 correcto. claro. Este Pero es en otro este enfoque. caso, en otros años lo que sucedía era el miedo a quedar embarazada porque te podían echar de tu casa, porque tu novio o el novio podía, sí, tomarse Ujú, el piojardo y que la chica se hiciera cargo como única responsable de esa persona que iba a llegar al mundo. El estigma social, te acordarás seguramente quienes están escuchando de se casó embarazada, es claro, madre sí. soltera, ¿no? Entonces, lo tremendo de quedar embarazada tenía que ver muchas veces con todo esto que tiene que ver con lo social, con lo que manda la sociedad, la cultura, incluso la iglesia. Ujú, Entonces decimos, claro. bueno, pero en la actualidad, miedo a que te puedan echar de tu casa, no. Miedo a que lo que vayan a decir, no. Entonces, ¿miedo a qué? Porque ¿qué es Ujú, lo que hacen muchas adolescentes o mujeres jóvenes? Es ante el temor irracional de quedar embarazadas, aun cuando toman pastillas anticonceptivas y usan preservativos, llegan a hacerse los test de embarazo, porque ante cualquier síntoma que ellas asocian con un posible embarazo, entran en pánico, ahí se activa, ¿no? Este miedo irracional y salen corriendo a hacerse un test de embarazo. ujú. ¿Sí? Mira, Entonces, pero ¿miedo a qué? ¿Qué es lo peor, como yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Bueno, que afecte mi carrera, si son universitarias, ujú,
afecte mi desarrollo profesional, que tener, o sea, tener que criar sola a la bebé o al bebé, y la otra es tener que tomar la decisión de hacerme un aborto. Claro, claro. Se me había ¿Sí? escapado claro, es cierto, es cierto. Y entonces yo cuando vengo escuchando todo esto, y ayer hablando con mi sobrina, que sus amigas tienen como la edad de ella, entre 18, 20, 20 y algo, y me dice, no, pero son muchas a las que les pasa. Ahí empezó a contarme un poco más, y digo, pero ¿y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que cuentan ellas también? Y es el miedo de quedar embarazadas y tener que tomar esa decisión. Lo que me lleva a pensar también, que más allá, yo estoy a favor de la ILE por un montón de razones, que si querés en algún momento podemos también hablar del tema, porque tiene que ver con Interrupción voluntaria del embarazo, sí. Exacto, entonces, más allá de lo que muchas personas dicen al estar en contra, como algo sí muy fuerte, que respeto también, por supuesto, pero decirles que no es tan fácil tomar esa decisión, y las consecuencias psicológicas de tomar esa decisión en muchas mujeres es tremendo. ¿Me permitís, Eli, querida, que tengo un mensaje aquí mientras vos te tomás un mate? Estamos conversando como todos los viernes con nuestra queridísima licenciada Elizabeth Schulz, psicóloga y sexóloga, aquí en Radio Salud. Mensaje al 115-887-2222. Buen día, soy Cristina de Villa Crespo. Calculo yo que lo peor que puede pasar es contagiarse de HIV o alguna otra enfermedad. Saludos. Bueno. Eso seguro. Sí, sí, estoy de acuerdo con ella, pero acá estamos hablando de algo que le pasa a muchas mujeres jóvenes, y que es un miedo irracional que obtura la posibilidad de llevar una vida sexual placentera y relajada, porque el miedo a ser irracional a quedar embarazadas, da lugar muchas veces a que esas relaciones sexuales sean displacenteras. ¿Sí? Claro. Bueno, acá por eso tengo otra otro mensaje dice, buen día, soy Esteban, los estoy escuchando de Capital, no se soluciona eso solamente cuidándose, saludos. Por supuesto, coincido con él, justamente lo que iba a decir es que la educación sexual, ¿sí? La ley de educación sexual 26.150, que debiera cumplirse a rajatabla, es una de las mejores y mayores herramientas para abordar estos temas y muchos otros, pero también la educación sexual en el consultorio, también la educación sexual en los medios de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanta más educación sexual hay, menos riesgo de desarrollar este tipo de miedos irracionales, así como otros, incluido el contagio de las ITS o infecciones de transmisión sexual, como el VIH, o que en los últimos años ha crecido mucho la sífilis. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjate qué importante que es la educación sexual. ¿Por qué? Porque en una joven que no ha recibido educación sexual y tiene un miedo irracional, más allá de que es necesario, imprescindible, que busque ayuda psicológica, porque se trata de un trastorno de la ansiedad. Claro. Que como consecuencia de eso no solamente va a haber un displacer en el disfrute sexual y una posible disfunción sexual, sino que también en otras áreas de su vida. Claro. Aquí tengo otro mensaje, Eli. Bueno, vía de comunicación 115-887-2222. Buen día, soy Elena de Tuzaingó, los felicito por la charla, pero creo que hoy las ESI están en muy malas manos. Saludos. Bueno. Yo creo que, a ver, es un tema muy amplio y también se puede hablar, se puede compartir acá con la gente, porque hay gente muy valiosa, muy capacitada para dar educación sexual. El tema está que muchas veces, para poder cumplir con la ESI, como decir, bueno, están obligados a tener
al menos un taller o un fin de semana de educación sexual, y entonces en el deseo de querer cumplir de manera a veces como desordenada, y ponen personas que no están capacitadas, y eso da lugar a que la gente crea que todas las personas que damos educación sexual no estamos bien formadas, no estamos capacitadas. No, bueno, vos sos especialista, pero calculo yo que también ha influido mucho la injerencia política en este tipo de cuestiones que no deberían tener que estar de la mano, ¿no? Esto tendría que ser Claro, prevención coincido. de la Sí, salud, que entra claro, dentro de la prevención de la salud. claro que sí. Sí, Pero bueno, es una opinión exacto. personal mía, ¿eh? No, 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 no. coincido con vos justamente porque muchas de las personas que se arrogan el título de educadores sexuales no tienen la capacidad, ¿sí?, Claro. formativa, o sea, no han tenido la formación de posgrado de 2 años como educadores sexuales. Lo veo yo en los Entonces, colegios, ¿eh? Cuando simplemente viene incluso sí, un psicopedagogo o un psicólogo de otra rama de la psicología, y bueno, qué sé yo, pero si no es especialista, a veces hacen agua, ¿eh? Se cree que simplemente claro que sí. enseñar a poner un preservativo y punto. Claro, o se hace lo que se llama, ¿sí?, sexosofía, ¿Y eso? ¿sí? Sexosofía es, a ver, se trata, de dar información acerca de la sexualidad según las creencias de quien da la Ah, información, bueno, claro, ¿sí? claro, sí. Entonces, eso no es educar en sexualidad. Money fue el que acuña, John Money es el que acuña el término sexosofía. Entonces, Mira, cuando decimos hace sexosofía, o sea, está dando una clase o una charla de educación sexual en relación a lo que para esa persona es la sexualidad. Entonces, si para esa persona la sexualidad fuera del matrimonio es pecado, pues te va a enseñar eso. claro, es cierto. Bueno, aquí tengo otro mensaje, así voy cumpliendo, voy actualizando la página. Mensaje al 115-887-2222. Buen día, soy Cecilia, les mando un beso grande. Primera vez que los escucho, cuéntenme, ahora te paso los datos de la radio y del programa. Me encantaría poder hablarle a mi nena de 14 años como habla la psicóloga. La verdad que me encanta la tranquilidad que transmite. Saludos. Bueno, Qué lindo. divina, que anote mi teléfono, me mande mensaje, que con mucho gusto la puedo asesorar y le puedo decir qué puede leer, qué información puede buscar, a quiénes puede ir a ver, qué plataformas hay, qué páginas, ¿sí? Ujú. Donde Porque puede no es buscar fácil, información. no es fácil para los papás tener que hablar de estos temas, no es fácil. No, no porque no han recibido educación sexual. Claro. Es una cadena, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque es la base. Mucha gente que está en contra de la educación sexual piensa que vamos a ir a las escuelas a enseñarles el Kama Sutra, que Ujú. no está mal, que lo sepan a su debido momento, ¿sí? Pero no es eso lo que vamos a enseñar. Vamos a enseñar sobre el autoamor, el autocuidado, cosa La que eso autoestima, es muy, muy claro, importante, cuidarse como pero por persona. supuesto. Claro, Mm. entonces vamos a volver a este miedo irracional a quedar embarazadas. Lleva a las chicas a tomar con mucha regularidad, y esto es lo peligroso, la pastilla del día después. Meter hormonas, más hormonas de las que ya está metiendo en su organismo cuando toman pastillas, ¿sí? Ujú. Entonces, por miedo a haber quedado embarazada, mi pregunta es, en esta paciente que cuento y en otras, como he hablado y ayer con mi sobrina, es, pero tomás pastillas, pero usaste preservativo, sí, pero de todas maneras, y para estar segura, tomé o me hice el test. Y la otra es, pero, como me dijo mi sobrina, no tuvo relaciones sexuales, o sea, no hubo coito, mejor dicho. No Ah, hubo coito, o sea, no hubo penetración, el pene no ingresó a la vagina. Sin embargo, esa chica, por las dudas, tomó la pastilla el día después. claro, por eso volvemos a tus primeras palabras de trastorno, no es algo natural Claro, que es esto suceda. irracional. Mm. Exactamente. Irracional. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el origen? Bueno, vamos a tener, en el caso de la tocofobia,
que es el miedo irracional, tocofobia. Tocofobia. ¿Sí? Que miedo irracional al embarazo y al parto, ¿no? Si vos buscás, ¿sí? Hace referencia a esto. Pero también, yo no hablé del miedo al parto, yo estoy hablando de algo que está sucediendo en estos últimos tiempos, hice foco únicamente acá, pero es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en el miedo al embarazo y al parto también, el miedo irracional, se juegan otros factores. Por ejemplo, puede ser una mujer, o sea, puede ser primario o secundario. Primario de una mujer que nunca pasó por la experiencia y tiene mucho miedo a lo desconocido. ¿Sí? Porque no pasó nunca por esa experiencia. Entonces el miedo a lo desconocido da lugar a que aparezca este miedo racional. Pero de características secundarias pueden ser mujeres que sufrieron situaciones traumáticas. Y esas situaciones traumáticas pudieron haber sido un aborto espontáneo, ¿sí? Que nace un bebé muerto, un abuso sexual, ¿sí? Sí, entonces, claro. Hay muchos otros factores, ¿no? El fallecimiento del primer bebé. Entonces, desarrolla un miedo racional a quedar embarazada por temor o un parto traumático. Tengo otro mensaje aquí, mira como si no fue el programa. Buen día, soy Laura de Capital, los felicito por la charla. Soy una joven abuela de 39 años y por falta de estos temas que están conversando, es que nos tuvimos que hacer cargo de todo. Saludos, muy linda la charla. Muchísimas gracias, muchas gracias. También pasa, ¿eh? Por supuesto, claro que sí, porque son niñas madres. Muy joven, 39 años, hay abuelas de 39 años. Sí, claro que sí. Entonces, ya esta señora seguramente, su hija ha tenido su bebé en los primeros años de la adolescencia, saliendo de la pubertad. Embarazos de nenas entre 13 años, 14, 15. Eli, querida, tantos temas que se abren, gracias a la audiencia también que nos dan sus impresiones Sí, claro que sí. Y también podemos plantear temas en base a lo que nos dicen. Sí, claro que sí. Te mando un beso enorme, me alegro mucho que estés bien, me había preocupado la semana y Gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias, un beso para vos y para toda la gente que nos escucha. Y que pases siempre. Una linda Navidad, besote grande. Gracias, igualmente para vos y para la gente que está escuchando y los chicos también ahí de producción. Gracias, Eli, querida. Chau, Ahí chau. estuvo con nosotros nuestra profesional, nuestra psicóloga y sexóloga de todos los viernes aquí en Radio Salud, la licenciada Elizabeth Schulz. Bueno, no fuimos,